¿Qué tal? Este es el primer video del primer capítulo de, de nuestra navegación en el extenso mundo de Oracle. Eh, Espero les haya servido. Entonces, si ya conocimos que tenemos dos componentes grandes que conforman el servidor de base de datos Oracle, que son la instancia y la base de datos, debemos entender que la relación entre ellos es de una a una, ¿sí? Una instancia para una base de datos, una instancia para una base de datos. Y esto es sencillo de verlo porque cuando ustedes le dan el comando startup, se levanta una base, una instancia que permite acceder a una base de datos, ¿sí? Ok, en sistemas no clusterizados, pero en sistemas clusterizados la cosa cambia un poco y entonces, si para los que han tenido experiencias con Cluster, con Oracle RAC, habrán notado que ustedes tienen más de un nodo que permite acceder a la base de datos. Entonces, la relación aquí no es de uno a uno, sino que la relación es de uno a muchos, ¿sí? Entonces, a veces la gente tiene el concepto equivocado y piensa de que son múltiples bases de datos y que cada nodo que tiene una instancia que usualmente es un número correlativo de 1 en adelante. Por ejemplo, si su base de datos se llama demo, este va a ser la demo 1, esta va a ser la demo 2, esta va a ser la demo 3. Entonces, tendemos a confundir, y les digo esto porque yo me he topado con personas que me dicen, ¿y cuántas SAN vamos a tener? Una, pero son dos nodos. Sí, pero una. Entonces, ¿y cuántas bases de datos vamos a tener? O sea que la base de datos va a estar en una SAN para el nodo 1 y va a haber una copia de la base de datos en una SAN 2 para el nodo 2. No, 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 no. Es un sola área compartida donde están una sola cantidad de archivos. Y dijimos que las instancias eran manejadores que permiten el acceso. Entonces, estos van a estar de cara al público, de cara a la gente en mi LAN corporativa, en mi red corporativa o el acceso al Internet, aplicaciones de acceso al Internet. Entonces, estos van a estar brindando el servicio. Entonces, aquí está en dibujitos genéricos y aquí es la relación ya con tema Oracle, con poco Oracle, de que la instancia de base de datos en un ambiente de instancia single instance, una instancia da acceso a la base de datos, que son sus data files, sus control files, sus online logs, uno a uno, ¿sí? Uno a uno. Y aquí en un ambiente de clúster o rack database, múltiples instancias de 1, de 2 hasta n. Actualmente se pueden tener más de 100 nodos en un clúster. Entonces, estos pueden acceder a los archivos compartidos que tienen información que se puede consultar. Entonces, ok, bonito conceptual, pero ¿cómo me conecto yo a estas instancias? Por ejemplo, esta es una pantalla de SQL Developer. Entonces, en una single instance yo me conecto o me conectaba, esto viene desde la CTI, la gente se conectaba por el SID, ¿sí? Pero en un ambiente de clúster yo ya dejo de conectarme al SID y trato de conectarme al servicio. Entonces, servicio de alta disponibilidad o servicio de clúster. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Hasta este punto? No, por ahora no. Bueno, sigamos. Entonces, ¿cuáles son los tipos de archivos que forman la base de datos? Ok. Se fijan que no estamos abordando nada de la instancia porque no era el tema central de la presentación. Si ustedes quieren, otro día podemos tratar
la instancia y desmenuzar la instancia hasta el elemento más corto, más pequeño que tenga y que la componga, analizarla y todo lo que con ella conlleva, en otro capítulo. Entonces, la arquitectura del almacenamiento de la base de datos, hay que entender los tipos de archivos que conforman la base de datos. Todos los que vemos aquí, de alguna manera, juegan un papel fundamental y por eso los enmarca Oracle. Por ejemplo, los control file es un archivo simple, no tiene data de usuario, sino que tiene información de dónde se encuentran los demás archivos de la base de datos, ¿sí? El control file conoce dónde se encuentran algunos de los archivos que contienen data de usuario, ¿sí? Por ejemplo, el control file sabe dónde están los data files, sabe dónde están los online reologs, los data files sabemos que tienen la data de usuario, los online reologs tienen los cambios vectoriales de los registros o de las operaciones que han pasado en la base de datos, por eso el nombre de redo. Ahí está la información en línea de las operaciones que pasan en la base de datos, ¿sí? ¿Qué más tiene el control file? Él sabe dónde están almacenados los archives. Se está quedando sin tiempo, fantástico. Acuérdense lo que les dije, si nos saca, ya veo que casi se acaba el tiempo, volvemos a entrar al mismo link. Ok. Conocemos el nivel de query como desarrollador. Ok. Entonces, los archives relog son una copia de los online relogs. Estos son online y estos, como dice, y el dibujito lo simboliza, son una copia para archivar, ¿sí? Los backups, el control file sabe dónde están los backups físicos de la base de datos. Otro archivo importante es el archivo de parámetros. Sin un archivo de parámetros no puedo arrancar la instancia, o sea, no puedo hacer nada. Lo pierdo, es fácil reconstruible, es fácilmente reconstruible. Hay que guardar una copia. El password file sirve para que los administradores de la base de datos se conecten remotamente a la base de datos y puedan hacer operaciones, obviamente administrativas, no de tipo de usuario. El alert log, un archivo importante y conocido por los administradores, y los archivos de trazado. Esta es la bitácora. Entonces, eventos y mensajes graves o importantes se registran aquí, que sirven para determinar o para solventar fallas, ¿sí? Bueno, entonces tengo que interesarme de todos los archivos, sí, tengo que interesarme de todos los tipos de archivos, pero en realidad los más importantes son para los que fue creada la base de datos. La base de datos no fue creada para controlar otros archivos. La base de datos no fue creada para tener parámetros. Entonces, ¿para qué fue creada la base de datos? La base de datos fue creada para guardar datos, ¿sí? Entonces, tenemos que enfocarnos en los archivos que contienen data de usuario, obviamente. Entonces, vemos aquí que los archivos de la base de datos existen físicamente. En realidad, en una computadora nada existe físicamente, porque si yo paso un imán, los datos se borran, ¿sí? Acuérdense que las computadoras se basan de impulsos eléctricos binarios 1 y 0. Entonces, en realidad, decir que algo existe en una computadora es irreal. Pero lo más cercano a lo que podemos decir que existe son los archivos físicos, ¿sí? Entonces, los data files, que son los archivos que guardan los datos, físicamente sí, físicamente podemos verlos podemos encontrarlos en los discos duros, en los almacenamientos. ¿Qué tipo de almacenamientos? SAN, NAS, NFS, que es un tipo de almacenamiento por red, ASM, que es el manejador de volúmenes de Oracle. Tecnologías anteriores que podíamos ocupar, row devices, almacenamientos nuevos, sistemas de ingeniería de Oracle, SADATA.
y pues un file system o un folder en Windows. Pues. Entonces, los data files, que son los archivos, no me permiten guardar los archivos sobre él, porque yo no puedo hacer el almacenamiento en un archivo físico, porque qué tal si muevo el archivo, qué tal si porto la base, qué tal si alguien se salió. Sí, creo que alguien se salió. ¿Qué tal si porto la base de datos a otro lado? Si yo guardara los datos en los archivos físicos como tal, recaería el control, recaería demasiado control en posiciones físicas en los discos duros que eso es para tema del pasado, para bases de datos del pasado, como eran las bases de datos, si ustedes las conocieron como DBase o Fox, que guardaban las tablas en archivos DBF, DBF Database Files. Entonces, esto tenía una dependencia física de la estructura del archivo y dónde se encontraba. Entonces, eso no traía, administrativamente hablando, eso no es bueno. Entonces, Oracle se inventó una forma de una relación físico-lógica de los archivos. Entonces, si bien es cierto, existen archivos físicos llamados data files, yo no guardo las tablas en data files, yo guardo las tablas en table spaces. Entonces, si alguna vez han visto esta nomenclatura de los diagramas de entidad-relación, significa que una base de datos está compuesta por muchos table spaces. La patita de gallo le dicen en las clases de base de datos. Entonces, un table space tiene dos componentes, ¿sí? Físico y lógico. Físicamente están los data files que componen los table spaces. Entonces, significa que un table space está compuesto por muchos data files. Significa que un data file pertenece a un table space nada más. No es que un data file pueda pertenecer a otro table space. No, eso no puede ser. Entonces, un table space también está compuesto lógicamente por segmentos. Los segmentos están compuestos lógicamente por extents o extensiones. Y las extensiones están compuestos por bloques de datos Oracle. ¿Seguimos aquí todos? Sí, seguimos aquí todos. Ok, entonces, significa que si yo tengo tablas, si alguna vez, yo creería que todos los que estamos aquí, alguna vez hemos creado tablas, a ustedes el DBA o si ustedes son los DBAs les dicen ¿dónde querés guardar esta tabla? Y ustedes hablan de el table space, ¿sí? Entonces las tablas se guardan en los table space o alguna vez alguno de ustedes han dicho quiero guardar la tabla en el datafile 6. No. Quiero guardar la tabla en el table space user, quiero guardar la tabla en el table space apps, quiero guardar la tabla en el table space conta, ¿sí? Entonces guardamos las tablas en table spaces que son un compuesto o un compendio de archivos físicos llamados data files. Entonces, en esta jerarquía, al final yo puedo decir que las tablas se guardan en table spaces que están compuestos por data files y las tablas se guardan en table spaces. Entonces yo puedo, hagan de cuenta caso que este es como la dirección de su casa. Dígame la dirección de su casa. La dirección de mi casa es pasaje 1, casa 11, Sacamil Mexicano. Entonces yo puedo decir que puedo llegar hasta el punto de que este es el número de mi vivienda. Este es mi pasaje. ¿Sí? Esta es la calle y esta es la colonia. Entonces, este es el municipio, provincia, como le llamen en sus países, ya que tenemos gente de diferentes países. Entonces, yo puedo hacer jerárquicamente la ubicación física de estos datos en los data files. Y esto es importante conocerlo, esta relación física lógica, porque a veces
hay más de algunos de ustedes lo han enfrentado de que hay problemas en los archivos, se me perdió un archivo, se dañó un archivo, se corrompió un bloque, etcétera. Entonces tenemos que aprender a averiguar qué es lo que está ubicado en cada lugar de los archivos para temas de troubleshoot, reparación, etcétera. ¿Preguntas hasta aquí? No, ¿Se entiende? sí. Ok. Si se Sí, ¿todo entiende, bien? si se entiende, ¿me puedes decir si yo guardo las tablas en los data files o dónde guardo las tablas? En el table space. En el table space. ¿Tú ocupas TOA? Todas sí. ¿Y quién? Entonces, en el TOA, tú le das F4 a una tabla y te manda a las propiedades de la tabla, ¿no? Sí, y ves las columnas, ves la columnas, tabla, la los data. datos. Ajá. Entonces, tú te has fijado que en details, stats o... Sí, en stats, tú puedes ver el table space donde está guardado y si generas el script también puedes ver el table space donde está guardada la tabla, ¿no? Exacto. Entonces no el data file, sino que el table space. Ok. Entonces ya, listo de otra forma. Visto de otra forma, esto es una traducción de la relación anterior, ¿sí? Los segmentos son bloques grandes, son compendios grandes de extents. Los extents a la vez están formados de bloques de datos y los bloques de datos van guardados en bloques de disco, ¿sí? Para que lo veamos así. Entonces, en el pasado, acuérdense que los sistemas han evolucionado, los almacenamientos han ido evolucionando. Entonces, en el pasado, el almacenamiento es caro y en el pasado no teníamos servidores o arquitecturas que tenían teras, sino que tenían gigas, tenían megas. Hoy tenemos exabytes, petabytes. Entonces, un volumen de espacio muy grande. Entonces, en el pasado eh, ¿cómo se dice? Los fabricantes de hardware se hablaban mucho con los fabricantes de software para que los bloques de datos fueran acorde al tamaño de los bloques de disco, porque no podíamos tener bloques de datos de 4K en bloques de disco de 3K. Esa imparidad no daría un buen resultado. Entonces, los bloques de datos de Oracle se hablan a igual tamaño de los bloques de datos de disco. ¿Para qué? Para que la cantidad de viajes o la cantidad de bloques que se leen sean en un valor acorde. Entonces, si yo quiero leer 4K, pues voy al disco a leer 4K y pues traigo 4K de un solo viaje. En lugar de que si quiero 4K en mi bloque de disco es de 3K, pues voy a hacer un recorrido y luego otro recorrido para traer el K faltante. Entonces, los segmentos existen en los tablespace, es decir, que los tablespace están conformados por segmentos. Los segmentos, a su vez, son colecciones de extents, ¿sí? Entonces, se cumple lo que decimos aquí. Los tablespaces están formados por segmentos, perdón, y los segmentos por extents. Entonces, los extents son colecciones de bloques y aquí, esto es lo que hay que notar, el data block es la unidad menor de almacenamiento físico que tiene una base de datos Oracle, ¿sí? No digo la menor unidad de almacenamiento lógico porque la menor unidad de almacenamiento lógico como tal es una fila, ¿sí? Yo no puedo tener una columna en el aire
yo puedo tener una fila que está compuesta por columnas. Entonces, los bloques de datos Oracle están mapeados a los bloques de disco. Entonces, esta imagen es un poco confusa, pero vamos a ver si la podemos explicar. Imagínense que yo creo una tabla. ¿Sí? Ok. Entonces yo creo una tabla y esta tabla pesa o tiene un tamaño de 160K. La tabla se guarda en el table space. ¿Sí? Y entonces si la tabla se guarda en el table space, según la jerarquía, ¿dónde es que está? ¿En qué elemento que compone el table space almacena la tabla? ¿Quién me puede decir? ¿El data file? Sí, pero voy a hacer la aclaración. Lógicamente, si yo guardo la tabla en el tablespace, yo creo la tabla en el tablespace, lógicamente, ¿quién me está guardando la tabla o quién me está almacenando la tabla? Lógicamente. El segmento. El segmento. El segmento, exacto. Lógicamente el segmento. Entonces, yo creo una tabla, ¿sí? Creo una tabla TBL1 que pesa 160K. Entonces, ok. Oracle lo que hizo fue, dijimos que los segmentos forman los table spaces. Ok, entonces yo le dije a la tabla que la tabla se guardara en el table space 1. ¿Sí? Ok, entonces este table space 1 me va a guardar la tabla. Yo creé la tabla y le dije, cuando la creé, create table, columna number, id number, name, varchar 2 de 60. Entonces, table space 1, ¿sí? Entonces, la va a guardar aquí y lo que me hace es que me crea un segmento que es el área lógica que la va a almacenar. 160K, ojo. Entonces, ¿quién compone a los segmentos? Los extends. Los extends. Los extends, exacto. Entonces, esta tabla, visualmente podemos ver que esta tabla se compuso de un segmento, ¿sí? Un segmento. Uy. Ok, un segmento se compuso de dos extends, ¿sí? Extend número 1 y extend número 2. ¿Por qué lo asignó así? A saber, este era el espacio que había disponible en los archivos y Oracle así lo determinó, ¿sí? El espacio contiguo más el espacio contiguo más cercano que había en ese momento era 64 kilobytes en un extend y 96 kilobytes en otro extend. Si sumamos 64 más 96 nos da 160. Entonces vino Oracle y puso un extend en el archivo 1 que forma el table space y otro extend en el archivo 2 que forma el otro data file. Entonces, veamos. Si bien es cierto, lógicamente la tabla se guardó en los segmentos, físicamente la tabla se guardó en los data files. ¿Sí? Entonces, la tabla se creó en el tablespace 1, la tabla 1 se creó en el tablespace 1, ¿sí? Creando un segmento, perdón, dos extends, uno en cada archivo. Y si se fijan, ¿quién compone a los extends? Los data blocks. Data block. Los bloques de datos, exacto. Entonces, si hacemos la referencia aquí, este extend está formado por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok.
Este extend está formado por 8 bloques de datos almacenados en el archivo 1. Este extend, como es más grande, de 96 kilobytes, está formado por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 bloques de datos. Entonces yo hago una pregunta. ¿De cuánto es el tamaño del bloque de datos de esta base de datos? De 8K. De 8K, exacto, ¿sí? De 8K. Eso, la pregunta la hice porque, vamos a ver, el tamaño del bloque de datos de esta base de datos es de 8K. Importante saber eso porque el tamaño del bloque de datos solo se puede escoger al inicio en la creación de la base de datos en el DBCA. ¿Sí? Entonces, no se puede cambiar posteriormente a que la base de datos ha sido creada. Y es importante el escoger el bloque de datos correcto porque eso puede tener serios problemas de performance y de espacio cuando la base de datos ya está madura, ya ha crecido y ya es grande, demasiado grande. Entonces, administrativamente hablando puede ser problema y olvidémonos de los temas administrativos. El performance puede ser malo. Según yo, esto ya nos va a sacar en un ratito, entonces recuérdense, se vuelven a conectar al Una pregunta, entonces, ¿cuál sería el tamaño de los blogs recomendables para crear 8, 16, o se hace múltiplos de 8? No sé. Ok, ¿cuál sería el tamaño de bloque recomendable? Cada escenario tiene un análisis particular, ¿sí? Oracle recomienda para una base de datos OLTP o transaccional, ponte un core bancario, un sistema web, un sistema de consulta de un hospital, el sistema de recarga de celulares de una telco o de cable, etc. Esa es una base de datos transaccional. Entonces, al ser transaccional, Oracle recomienda para OLTPs 8K. ¿Sí? Y Oracle recomienda para bases de datos no transaccionales o data warehouse o ¿cómo le llaman? SDD, Support Decision Systems, más de 8K, 16 o 32. No puedo poner, obviamente, 15K. No puedo poner 3K. ¿Por qué? Porque dijimos en la slide anterior que debe haber una correlación con los disk blocks que los proveedores de sistema operativo y de storage fabrican. Entonces, acuérdense que en las computadoras todo va en múltiplos de 2. Entonces, los tamaños de los bloques de datos pueden ser 2, 4, 8, 16 y máximo 32. Entonces, te lo dije ahí antes, una base de datos OLTP tradicionalmente se crea con un tamaño de bloque de 8K. ¿Sí? Un data warehouse, más de 16, más de 32K sería lo apropiado. Esto no significa que una base de datos transaccional deba por fuerza ir a 8K. Yo creo que eso lo vamos a explicar, no sé si alcance a explicarlo en esta sesión, pero posterior podemos explicar cuál es el impacto de un mal diseño de almacenamiento inicial de la base de datos. Tiene paliativos, sí. Una vez la base de datos ya está grande y todo, y ya es inmanejable y con malos problemas de performance debido a un mal diseño de almacenamiento, tiene paliativos, ¿sí? Se puede llegar a un paliativo, pero es mejor analizar bien el diseño antes. ¿Otra pregunta hasta aquí? No. No. Ok. Bueno,
Sigamos. Ok, entonces, como, bueno, nos interesan los archivos de datos, pero tenemos que llegar al meollo del asunto, que es donde realmente se guarda la base de datos. Si se acuerdan que les dije que esta era como la dirección de mi casa, más que importarme el pasaje o la colonia donde yo vivo, me interesa mi casa. Y si mi casa analógicamente es el bloque de datos, debemos analizar el bloque de datos, ¿sí? Entonces, un bloque de datos, siempre van a ver este dibujito en 3D geométrico, no es un cubo, es como un prisma, ¿sí? Rectangular. Entonces, esto es un bloque de datos. El bloque de datos tiene 5 áreas, ¿sí? La cabecera, cada bloque tiene un nombre, ¿sí? No se llaman Raúl, no se llaman José, se llama bloque 96, bloque 68, bloque 32, ¿sí? Cada bloque tiene un nombre, Oracle lo conoce, lo maneja, ¿sí? El bloque tiene un área que sabe lo que tiene el bloque. Tiene otra sección para identificar también lo que tiene el bloque. Pero lo más importante del bloque es lo que el bloque guarda, y es la data, ¿sí? Esta sección, que es la área de filas, es la que guarda las filas que ustedes han insertado en una tabla, ¿sí? Entonces, pueden notar que el bloque es como un vaso de agua, que yo le puedo echar agua, ¿sí? Hice un insert, ¿sí? Hice un insert me popula un bloque, y el bloque puede quedar vacío o puede quedar lleno. Si yo le echo agua, pues es un insert, se llena. Si yo me tomo el agua, pues es un delete, se vacía, ¿sí? Entonces, las flechitas indican que puede haber movimiento del área de datos y del área vacía. Obviamente, si el bloque se llena, pues el área vacía se hace más pequeña. Y si el área vacía se hace más grande, el área de datos se hace más pequeña. Entonces, en la definición de las tablas, cuando ustedes las crean, existe una propiedad o parámetro de las tablas que es el PCT-free. El PCT-free lo que indica es cuando un bloque nuevo, se crea y se va a guardar una fila. El PCT-free lo que hace es que le dice al bloque, hey, no podés ocupar más allá del 80% del bloque. Entonces, cuando alguien inserta un registro nuevo un registro nuevo en la fila, y este bloque es formateado y preparado para ocuparse, por la definición de la tabla, él sabe que él no puede ocupar más allá del 80%, porque el PCT-free lo que dice es que déjeme por favor libre un 20% del bloque, ¿sí? Este valor no es el default. El valor default es 10. Este valor seguramente fue personalizado cuando crearon la tabla, cuando crearon la tabla con el script que la crearon, con el wizard que la crearon. ¿Sí? Entonces, ¿para qué sirve este 20% libre? ¿Para qué sirve? Para que si la fila que está guardada en este bloque tiene un crecimiento de valores o de espacio, la fila pueda quedar guardada en el mismo bloque, ¿sí? Porque supóngase que yo tengo una tabla en la que tengo los nombres de las personas o yo tengo las direcciones de las personas en un campo varchar 2 de 100 caracteres, pero resulta que
la persona que tenemos guardada en esa tabla, su dirección cambió y ahora ya no vive en donde vivía, sino que es más larga su dirección. Entonces, al hacer el update de la dirección en el maestro de clientes, ¿sí? Pensemos que es el maestro de clientes, a Oracle le interesa que esa fila quede junta. Para que cuando la lea, cuando el select venga a leer o cuando el update venga a leer esa fila, la fila esté en el mismo bloque en el que se creó. Entonces, ese 20% lo que me permite es que los updates permitan que la fila siga existiendo en el mismo bloque. Porque si el update ya no cabe en el bloque, Oracle lo que hace es que genera un puntero y guarda lo demás de la fila en otro bloque. Y cuando eso pasa, comienza un fenómeno que se llama fragmentación, generando grandes problemas de performance en la base de datos. Con una fila no se nota, con 2 filas no se nota, con 100 filas no se nota. Cuando tengo 1.000.000 de filas, entonces empiezo a notar que se vuelve lenta el acceso a la base de datos. Entonces, eso significa que yo debo de analizar y pensar muy ampliamente con mi equipo de sistemas que diseña las aplicaciones, estos valores. Estos valores son cambiables. Este valor sí es cambiable, sí es modificable una vez la tabla ya se ha creado, pero yo tengo que hacer tareas administrativas para que este valor tenga efecto en las filas que ya existen. Entonces, por eso es que Oracle tiene en sus libros o personas que escriben para Oracle, dedican mucho tiempo al correcto diseño de las aplicaciones y del almacenamiento de las aplicaciones, cómo van a guardar sus datos en la base de datos. Entonces, el valor default, 10. Esta tabla de este ejemplo en este bloque, 20, personalizado. Y no digamos este bloque de PCT Free, que guarda una tabla X, que no sé cómo se llama, ¿sí? No importa ahorita. Tiene 40, fue muy, muy personalizado. Entonces, supóngase que viene el insert y el insert ocupó el 31% del bloque. Entonces, significa que el PCT Free me va a dejar que yo ocupe hasta un máximo del 60%. ¿Sí? Entonces, yo tengo 29% todavía del área usable del bloque para actualizaciones o para más filas. Ahora, el analizar el valor no significa que yo tengo que ser muy extremo y decir que el PCT Free debe ser del 90. ¿Por qué? Porque si yo pongo valores demasiado altos del PCT Free, yo estoy generando desperdicio de espacio, ¿sí? Entonces, hay que sentarse y valorar el espacio. Yo no sugiero un espacio de PCT Free de 0, porque eso causaría estragos. No sugiero tampoco un valor de PCT Free de 90. Un valor de 10, 20 es aceptable. Un valor de 40 ha de tener su razón de ser. Esto obviamente lo tenemos que explicar en otra sesión. ¿Por qué yo pondría un valor de PCT Free de 40? Tiene su razón de ser. No crean que el que dibujó la documentación lo puso porque quería, porque era un valor par y sonaba bonito. No. Tiene su explicación y hay que aprender a saber por qué ese valor. Ok, ¿alguna pregunta? No, todo bien. Bueno, yo creo que no nos va a sacar el Zoom, quizás por ser la primera vez nos va a regalar el tiempo completo, así que aprovechemos, sigamos. Ok, entonces, cuando viene un DML, que el DML hace Data Manipulation Language, prácticamente crea datos pues en los bloques, sí, permite crear datos, es el maestro que crea los datos. Entonces, cuando se crea una tabla o se inserta datos en las tablas, ¿sí? Los archivos, como decíamos, los table spaces están compuestos físicamente por archivos, pero esta imagen
también es muy buena porque hace una correlación, esa sobreposición que han hecho aquí muestra cómo las tablas, ¿sí? Las tablas se guardan en tablespaces, las tablespaces vienen físicamente a los archivos, pero los tablespaces están compuestos lógicamente por segmentos y por extents, ¿sí? Si aquí están los extents, significa que la tabla está compuesta por segmentos, que los segmentos a la vez compuestos por extents. Entonces, esta transposición es perfecta para hacer la nota y decir que yo puedo saber dónde están los segmentos, los extents y los bloques que componen una tabla en un archivo, ¿sí? Entonces, ¿por qué es importante saber eso? Porque a veces puede darse el escenario de que, digamos, se corrompió el bloque 62 en el archivo 3. ¿Qué tiene? Tenemos que llegar a aprender a saber qué tenemos en ese bloque 62, porque así podemos pedir el backup que tiene la cinta de backup que tiene ese archivo del día tal, que es el que necesitamos reparar, y no restauramos toda la base de datos. Esa es la importancia de saber la relación física lógica y de saber ubicar los datos en las estructuras de almacenamiento. Yo le di grabar a la presentación. En realidad nunca había grabado un Zoom. Entonces no sé cómo... No sé cuál es el resultado de darle grabar. Me imagino que después me va a dar un link con la grabación. Si lo logro conseguir, después lo voy a poner en el LinkedIn y en el Twitter para que lo puedan ver si acaso algo no quieren volver a ver algo. Sí. Entonces, ya vimos las relaciones físicas, los archivos que componen la base de datos, los archivos más importantes que son los archivos de datos, data files. Y más importante que los archivos de datos es saber la unidad mínima donde se guardan lógicamente, físicamente los datos, pues los bloques. Entonces, un poco de generalidades de las estructuras lógicas de almacenamiento, los tablespaces, es que system y sysaux, dos tablespaces que sí o sí tienen que estar en una base de datos para que esta base de datos abra y dé servicio, ¿sí? Si yo pierdo el system o el sysaux, lastimosamente no hay nada que podamos hacer y la única solución es crear otra base de datos y cargar la data o restaurar de backup. Entonces, hay que aprender a cuidar estos archivos, ¿sí? Y hay que aprender a crearlos bien, ¿verdad? Donde debe ser y con el nombre adecuado, ¿sí? Siempre deben estar online, o sea, pueden que estén, pero no son ocupables, no me sirven. Entonces, siempre tienen que estar online. Entonces, si son DBAs, ojo, siempre cuidarlos. Y si no son DBAs, pero tienen acceso a los DBAs, pregúntele, hey, ¿están cuidando el system y el sysaux de mis bases de datos? ¿Sí? Ok. Usualmente en las empresas a las que estamos acostumbrados a ver, siempre se enfocan en cuidar las bases de datos de producción, porque obviamente son las que el negocio, la plata, el dinero. Pero como sugerencia, yo siempre digo, sería bueno y si es prudente tener copias de las bases de datos de desarrollo, porque a veces hay implementaciones que pues, no se han puesto en producción y no tenemos copia, entonces es importante cuidar las bases de datos de desarrollo, tal vez no con la cantidad de recursos que tengamos destinados a producción, pero sí hay que ponerle corazón. Entonces, backups de las bases de datos de desarrollo, aunque sea backups lógicos, sin filas, porque las filas se pueden recargar de producción, pero aunque sea backups lógicos de las bases de datos de desarrollo, es una sugerencia. System es usado para la funcionalidad core de la base de datos. Tiene el diccionario de la base de datos, importante, sin eso no... El diccionario sabe dónde están las tablas, sabe quién tiene los permisos, sabe dónde están los store procedures, sabe de las funciones, sabe de los paquetes, sabe quién la puede ejecutar, quién no. Entonces, saben de lo que estamos hablando. Sysaux tiene otras métricas de la base de datos importantes también y obviamente por eso es necesario. Entonces, no es recomendado para nada usar system y sysaux para guardar datos de usuario.
Todos los autores de libros de base de datos hacen hincapié en esto. Y conozco sistemas que no hacen no cumplen esta buena práctica. Esta es una buena práctica, sí. No guardar datos de usuario en estos dos tablespaces. Conozco al menos 2 sistemas que no cumplen esta buena práctica y guardan data en el system. El sistema es un tablespace lento porque no fue hecho para performance, sino que fue hecho para el diccionario. Entonces, cuando la gente guarda data de usuario ahí, y pueden hacer la prueba si no me creen, pueden comprobarlo por ustedes, el acceso, la lectura y la escritura de este tablespace es mucho más lento que un tablespace de usuario normal. Bueno, entonces, ¿alguna pregunta hasta aquí? No, por el momento. No. Ok. Esa pregunta sonó así como cuando se van a casar y se ¿acepto? Sí, acepto. No, no acepto. Bueno, el DSA, que es el tool o herramienta con el cual se crean las bases de datos, por si nunca lo han visto, es el lugar donde se escoge el tamaño del bloque de la base de datos, ¿sí? Es la única vez en la cual yo puedo escoger el tamaño del bloque de datos de toda la base de datos. Si no lo sé escoger, bueno, problemas pueden venir después. Entonces, ok, entonces dirán, bueno, escogí erróneamente el tamaño del bloque de datos, no tenía que haber sido 8. Y ahora necesito un tamaño de 16. ¿Por qué no pudimos haber dado cuenta de eso? Voy a tratar de explicarlo. Supónganse ustedes que tienen una fila y voy a poner un escenario que a mí me pasó en una telco. Las filas de una tabla pesaban en tamaño alrededor de 6.4 kilobytes. Cada fila, ¿sí? Entonces, cuando alguien hacía un select, 6 cabe en 8. O sea que cuando alguien hacía un select y se iba a los archivos a traer los datos, el motor, la instancia, bueno, obviamente por cada fila, el motor solo tenía que hacer una vuelta a los data files y la data se cargaba, ¿sí? Pero el negocio pidió un cambio, hubo un rediseño y cargaron una tabla con 100 columnas más. Esas 100 columnas más provocaron que cada fila ya no tuviera un tamaño de 6.4 kilos, sino que tuviera un tamaño de 10 kilobytes. Entonces, imagínense que cada vez que alguien hacía un select, consultar una fila de tamaño de 10 kilobytes, ¿cuántos viajes, cuántas vueltas yo necesitaba para traer una sola fila? Pregunta. ¿Cuántos viajes yo necesito para traer una fila de 10 kilobytes si el tamaño de bloque es de 8 kilobytes? 2. 2, exacto. Entonces, imaginan ustedes, si antes yo necesitaba un viaje, creo que se entiende, ¿verdad? Viaje, ir a traer, entonces, si antes yo necesitaba un viaje para traer una fila y ahora necesito 2 viajes para traer una fila, entonces significa que los tiempos de respuesta iban a aumentar, ¿sí? Al doble. O sea que procesos que tardaban 10 minutos iban a tardar 20 minutos. Procesos que tardaban 30 minutos iban a tardar 30 minutos. Así, regla simple. 2 viajes, multipliquemos por 2 los tiempos de respuesta. Esto era una telco que tenía procesos cada 5 minutos, porque sus procesos tardaban 2 minutos. Pero ahora los procesos iban a estar tardando 2, 4, 6 minutos. Entonces, ¿se imaginan
todos los procesos comenzaron a encolarse. Ok. Entonces, después de horas de analizar cuál era la problemática, encontramos que el tamaño de la fila había aumentado a 10 kilobytes. Entonces, ya 10 kilobytes ya no cabía en 8, por ende tenía que hacer más viajes, más vueltas para traer los datos. Entonces, 10 sí cabe en 16 y todavía sobra. Entonces, lo que hicimos fue que habilitamos tablespaces de tamaño de 16 kilobytes, áreas aparte de almacenamiento, y configuramos áreas de memoria para tablespaces de 16 kilobytes. Esta es un paliativo, y movimos las tablas que estaban en los tablespaces, las tablas problemáticas que estaban en los tablespaces de 8 kilobytes a tablespaces de 16 kilobytes. Para poder usar los tablespaces de 16 kilobytes, yo tengo que habilitar áreas de memoria, ¿sí? De 16 kilobytes. Significa que hay que apagar la base de datos, horas de mantenimiento, pero al final, cuando hicimos el mantenimiento y terminamos, los tiempos inclusive se redujeron a menos de lo que originalmente estaban. Entonces, claro, no quiere decir que no hay una forma de un paliativo, pero lo mejor es un correcto diseño inicial y no ser cortoplacista, sino pensar a futuro de que los negocios siempre van a crecer, no están diseñados para morirse. Entonces, los negocios siempre van a crecer en tamaño, en estructuras, en cantidad de filas. Entonces, hay que pensar para grande, para futuro, y no hay que quedarse corto con los tamaños de bloques. Por ejemplo, en esta tabla representa, es difícil de encontrar en Google, pero la logré encontrar, los tamaños de bloque estándar de la base de datos Oracle y cuánto es el máximo que pueden tener los data files con ese tamaño de bloque. Entonces, para una base de datos que tenga un tamaño de bloque de 2K, los archivos máximos pueden ser de 8 gigas y obviamente yo me imagino ustedes ya verán que hoy en día ya no se trabajan con tamaños de bloque de 2K y 4K. Esto era en 7, en 8. De 9 para arriba, el estándar se volvió 8K o más. Entonces, si ustedes quieren guardar 2 terabytes, ¿cuántos data files de 32 gigas necesitan para ¿cuántos data files de 32 gigas componen 2 terabytes? ¿Sí? ¿Cuántos data files necesito yo? Redimensiono la pregunta. ¿Cuántos data files necesito yo para poder guardar 2 terabytes con archivos de 32 gigas? ¿Cuántos? Sin miedo. No se va a caer la base de datos. Una pregunta antes que sigamos. ¿Cómo yo sé cuál es el tamaño de mi fila? O sea, o cómo usted se da cuenta de esa parte. Hay una yo creo que el TOAD lo dice. El TOAD lo dice. Vamos a ver. F4. El TOAD es una herramienta muy versátil y muy buena. Casi parecería que Oracle la hizo, pero no. No es de Oracle. Vamos a ver. No me acuerdo. Así, no, el TOAD no lo dice.
No me acuerdo muy bien, pero hay una vista que me permite sumar estos tamaños de aquí, ¿sí? Del data type. Y así yo sé cuánto pesa una fila, cuál es el tamaño de una fila, ¿sí? No row size Oracle. Quiero ver select asterisco from DBA table. Vamos a ver average length, average length, average length. Vamos a ver. Average row length, aquí está. De la DBA Tables, que es una vista del diccionario, ¿sí? La average row length, en la columna average row length me dice cuánto es el tamaño promedio de una fila, de una tabla. ¿Sí? ¿Responde eso la pregunta? Pero entonces esto está dado en kilobytes, yo sigo preguntando. Está bien, no hay problema. No sé, vamos a ver, DBA Tables. No creo. Debe estar en bytes. Sí, está en bytes. Está en bytes. Pero tiene un asterisco. ¿Qué significará el asterisco? Las columnas marcadas con un asterisco son populadas solo si las estadísticas son calculadas. Ok. Estas ¿cómo se dice? Columnas que representan propiedades de las tablas solo son populadas o tienen valores si las estadísticas de las tablas son calculadas, ¿sí? Entonces, probablemente si ustedes no le calculan estadísticas a las tablas, estén vacías. Entonces, no les dé información. Hay que calcular las estadísticas, aparte que es bueno para la ejecución, da información fidedigna y información como esta. Entonces, seguramente esa vez yo me fui ahí y esto pues marcaba... hagan de cuenta caso que marcaba 10 por 8192. 10 por 8192. No, perdón. 10 por 1024, eso daba 102.400 bytes daba en ese momento. Entonces ahí fue que nos dimos cuenta de la falla y bueno, sencillo, se arregló. Entonces, ¿cuántos data files necesito yo para guardar 2 terabytes? Si yo voy a saber que mi base de datos va a ser muy, pero muy grande, usualmente las bases de datos OLTP no son tan grandes. No estamos hablando de 20 teras, 30 teras, tal vez 2 teras, 3 teras, 4 teras. Pero no 30 teras, no 50 teras, no 100 teras. Entonces, si yo sé que voy a guardar mucho dato como un data warehouse, no me conviene tener una base de datos de tamaño de 8K. Me conviene tener una base de datos de tamaño de 32K que me permite tener archivos de 128 gigas. Si eso es así, para guardar 2 teras, que 2 teras equivale a 1024 por 2 entre 128, yo solo necesitaría 16 archivos con este tamaño de bloque para guardar 2 teras. ¿Sí? Pero si yo tengo un tamaño de bloque de 8K, 2048 entre 32, yo necesitaría 64 archivos. Esto administrativamente es complicado para los DBAs y en tema de performance es delicado para la base de datos porque se vuelven lentas las operaciones administrativas internas. Y no digamos para 2K, pues, o sea, 2048 entre 8, yo necesitaría 256. Esto es complicadísimo y lento administrativamente hablando para la base de datos. Bueno, llegamos al final.
¿Todavía estamos conectados? Les pregunto, ¿quieren una pequeña demostración de lo que hemos hablado? Por favor. Sí. Ok. Sí. Bueno, demostración. Voy a usar TOA para conectarme a la base de datos. No significa que no puedo usar SQL Developer, pero TOA es más bonito. Más versátil, más funcional. Ahí está SQL Plus, se conectó a la base de datos. Es una base de datos en la nube de Oracle. Entonces, pueden crear sus cuentas les sugiero altamente crear sus cuentas en la nube de Oracle con la categoría Always Free. En mi perfil de LinkedIn pueden ver algunos tutoriales para sacar provecho a la cuenta Always Free. Cómo crear máquinas, cómo crear base de datos, cómo crear una Autonomous. Síganos para que puedan sacarle provecho a la cuenta Always Free. Es interesante tener una base de datos que desde cualquier computadora nos podamos conectar y practicar, pues. Bueno. Bueno, la base de datos, sí, ya está conectada. Entonces, ¿qué dijimos? Que donde se guardan los datos son los table spaces como unidad lógica. Y lo vamos a ver con esta tabla que yo creé, DBA copia 2. Por favor, ¿sí? Ahí estaban los números. 62, 2, gracias. Sí, creen su máquina en la nube. Podemos tener una sesión para crear máquinas en la nube y instalar el producto Oracle. Cuando la máquina la crean en la nube, no vayan a creer que ustedes tienen que subir los instaladores desde su laptop o su PC de su casa o de su trabajo a la máquina de la nube. No, la máquina de la nube está en internet, están nadando en internet. Entonces, la conexión del sitio de Oracle para descargar los instaladores está en el siguiente poste de donde está su máquina virtual. Entonces, bajar es bien rápido. Yo subí un tutorial para poder descargar los instaladores rápidamente y fácilmente. Cuestión de minutos ya los tiene. Entonces, veamos. En las stats de la tabla, dice que la tabla está guardada en el Table Space Lab. ¿Sí? Entonces, con esto cumple que las tablas se guardan en los Table Spaces, pero no con esto no quiere decir que la tabla no está guardada físicamente en un archivo. ¿Sí? Entonces, los Table Spaces están compuestos por data files. Entonces, aquí está que el Tablespace Lab, TBS Lab, tiene un archivo TSLab01, ¿sí? Que ahorita tiene 19 megas. Entonces, vamos a demostrar dónde está el archivo. Esto es en la nube. Entonces, si le hago doble clic, puedo ver la ruta donde está el data file. Como les dije al principio, esto es lo más cercano que podemos ver de lo tangible de un archivo en un servidor, en una computadora, porque en realidad eso no existe. Entonces, ahí está el archivo. Un data file, ¿sí? Un data file. ¿Pesa cuánto? 25 megas, ¿sí? Esto es 25 megas. Vamos a ver las propiedades. FH 25 megas y redondeado, ¿sí? Ok, entonces el table space compuesto por data files, ¿sí? Ok, regresemos a la tabla. Entonces, yo he creado dos tablas, ¿sí? Donde tengo mis tablas guardadas. ¿Cómo creé estas tablas? Pues sencillamente este usuario tiene privilegios de DBA. Entonces voy a crear otra tabla. Ojo, el tablespace pesa 25 megas. Entonces, bueno, al crear otra tabla, el tablespace va a aumentar de tamaño, ¿sí? O tiene que aumentar de tamaño.
refresco, y el tablespace ahora pesa 35 megas con 28 megas ocupados, 7 libres. Este tablespace tiene autoextend, así que se va a ir haciendo más grande el solito. Y puedo ver que el archivo creció, sí, ahora pesa 30 y algo megas. Entonces, con esto demuestro la relación física, lógica, primaria y física de el almacenamiento de las tablas, ¿sí? ¿Cuáles son los objetos que tienen datos? ¿Cuáles son los objetos de la base de datos que tienen datos? ¿Cuáles son los objetos de la base de datos que almacenan los datos? ¿Sí? Pregunta. Los data blocks. No. Objetos de la base de datos que guardan los datos. Las Vamos. tablas. Las tablas, sí. ¿Por qué? Porque existen otros objetos de la base de datos que no guardan datos. Por ejemplo, cuando programan, ¿en qué lenguaje se programa en Oracle? PL. L. Ajá. Ajá. Díganme 3 tipos de objetos PL de la base de datos. Paquetes. ¿Paquetes? ¿Sí? ¿Qué más? Vistas. ¿Vistas? Ajá. ¿Qué más? Colecciones. ¿Cómo? Colecciones. No. Funciones, por ejemplo. Ujú. Funciones o procedimientos. Procedimientos, funciones, vistas. Vistas materializadas. Ah. Vista materializada es un objeto particular que tiene datos Ajá. y tiene PL. ¿Sí? Entonces, es un objeto particular que tiene datos, pero al final la vista materializada tiene un objeto asociado llamado tabla. Por eso es que tiene datos. ¿Sí? Pero entonces, el meollo del asunto, por lo que preguntaba es, ¿qué es lo que guardamos en los tablespaces? Recordémonos, las tablas. ¿Sí? Yo no voy a guardar en el tablespace de usuario las funciones. Las funciones, cuando yo la creo, me vengo aquí al TOAD y la edito, sí, y la creo y lo guardo y lo voy a ejecutar. No se guarda en los tablespaces de usuario, se guarda en el system, que es el diccionario. Ahí está mi código. Los tablespaces de usuario como users y TBS Lab guardan datos. O sea, guardan datos, guardan tablas, guardan la data de las tablas, ¿sí? Guardan las filas de las tablas, guardan la fila de la vista materializada. Ok. ¿Sí? Uh-huh. ¿Qué otro objeto de la base de datos asociado a las tablas se guarda en los tablespaces de usuario? ¿Sí? Sirve cuando yo hago un Word. Índice. Índices, exacto, así es. Tablas e índices son los únicos 2 tipos de objetos que me hacen crecer la base de datos. O sea que yo, si tengo una base de datos de 2 teras, no tengo 2 teras de funciones y de procedimientos. No, señor. Tengo datos, tengo filas, tengo índices, ¿sí? Entonces significa que yo tengo que comprar almacenamiento para guardar las filas. Pues es por lo que la base de datos no fue creada para que la gente programe. No, la base de datos fue creada para que guarde datos, guarde información. Ok. ¿Programo para hacer accesible y versátil y funcional? Sí. Ok, está bien. Entonces, se fijaron que creé una tabla. Entonces, ya demostramos que la tabla se guarda en el archivo porque existe una referencia a un vínculo lógico que es el tablespace y demostramos que va creciendo, ¿sí? Voy a crear otra tabla para demostrar que crece más. Ok. Vamos aquí, refrescamos, ¿sí? Hoy creció a 37 megas usados con un tamaño de 45. Entonces, ¿qué es lo que quiero demostrar? Tengo un query por aquí. Entonces, ¿cuántas tablas tengo? Tengo 4 tablas, ¿sí? Vamos a ver. ¿Dónde owner igual Raúl
Ya casi terminamos por cualquier cosa, por su tiempo. ¿Cómo dijimos que se llamaba el campo que tenía el tamaño? Average row. Average routing, sí, pero está vacío. ¿Qué le falta a esta tabla para que podamos ver? Correr las estadísticas. Correr las estadísticas. Las vamos a correr. Vamos a ver si soy mentiroso o si es cierto. ¿Cómo se hace aquí? Derecho. Analyze table. Y aquí le hacemos así. Yes. Ok, analizadas. Close. Close. Entonces, dice que fue analizada hoy. Y yo veo que muchas columnas se popularon, ¿sí? Y esto me está representando que cada fila de la tabla 4 tenga un tamaño en bytes de 96 bytes, ¿sí? Entonces, ¿se fijaron? Antes de esto, muchas de las columnas estaban vacías. Una vez yo calculé las estadísticas de las 4 tablas, las columnas o propiedades de las tablas se popularon. Entonces, ya para terminar, voy a hacer esto. Está este query, se lo puedo compartir. Los foros de este señor son muy útiles, muy buenos. Esto es para hacer un mapa del table space. Se lo voy a buscar. Table space map. Oracle. Se lo voy a buscar para que se hagan la idea, porque no es que lo vayamos a ver así. Existen algunas herramientas que lo hacen, pero esto es lo que quisiera que comprendiéramos es que con ese query vamos a poder lograr dibujar mi archivo y saber, digámoslo así, geográficamente en el archivo dónde es que está cada fila, cada tabla, cada bloque, ¿sí? Entonces, con este script de Donald, de mi primo Donald, podemos hacer el mapa del table space. Todo lo hace, pero no me acuerdo dónde está la opción. Hay otras herramientas que lo hacen, por ejemplo, el Cloud Control o Grid Control de Oracle lo hace. Entonces, fíjense que según la presentación, las tablas se guardan en table spaces, que se guardan en segmentos, en extents y en bloques. Y al final yo puedo saber dónde está guardada una tabla, porque sé el bloque en el que está guardado. Y la analogía era el número de mi casa. Entonces, ¿cuál fue la última tabla que yo creé? ¿Cuál fue la última tabla que yo creé? La 4 me parece. La 4, ajá. Entonces, está un poco difícil que lo figuremos, pero voy a intentar, ¿sí? Cuando yo creé el archivo estaba vacío y luego yo creé la tabla 1. Fíjense, el owner, el tipo de objeto, el nombre de la tabla y en el archivo 5, quiero ver. No sé qué hice. No sé qué hice, se me borraron las cabeceras. Pero lo importante es esto, ¿sí? ¿Quién me dice por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no puedo ver las cabeceras? Bueno, no. Feo. Vamos a ver.
Es que ampliaste el grid de la parte de abajo. ¿Y cómo? Si lo bajas otra vez, ¿Pero cómo? parándote en la raya, ¿Aquí? antes de Free Space, ¿Aquí? en esa. No. Arriba de Free Space, en esa raya. ¿Aquí? Arriba. Como en ahí. Ajá. Y trata de ahí. Cuando se te aparece la rayita, trata de bajarlo un poquito. ¿Aquí? ¿Así? Ajá. No. No. A ver. Mm, Es que al momento que lo subiste fue que se fueron los encabezados. no me fijé. ¿Existirá alguna reset columns? No. ¿Existirá alguna forma de... Apariencia. Sí, como de... Bueno, es que no... Bueno, voy a ver. Las columnas son el dueño, el tipo de segmento, la tabla, ¿sí? El archivo, el bloque. Esto es lo que yo quiero que vean, ¿sí? Este es el bloque ID. Entonces, en el archivo 5, la tabla copia tiene un bloque de 128, ¿sí? Entonces, después sigue los bytes. Esto pesa 64 bytes. Y si yo tengo 8, esta tabla está compuesta por 8 bloques, porque cada bloque tiene... Esto está en bytes entre 1024, está en K, ¿sí? Esto está en K. Entonces, mi tabla comienza en el bloque 128. Está compuesta por 64K. Estos son 8K. Entonces yo me imagino que 128 más 8 es 136. ¿Qué significa? Que el siguiente bloque de la tabla cae en el bloque ID 136. Entonces esto para ir armando una retícula. ¿Sí? Este es el mapa del table space. Entonces esto puede ser útil porque... ¿Cuál fue la última tabla que yo creé? La 4. La 4. Significa que si yo me voy al final del archivo, es la 4. ¿Sí? Entonces voy a dropear una tabla. ¿Sí? Y... Ay, todo quedó feo. Drop table. DBA copia 4. No, copia, DBA copia. Push creo que es. Sí. Entonces si regresamos aquí y vuelvo a consultar, fíjense que ahora tengo un montón de bloques vacíos al principio del archivo. ¿Sí? Entonces, ¿para qué me sirve este mapa del table space? Bueno, importante para saber que las tablas y comprobar que no soy mentiroso y que las tablas se guardan en bloques y que yo puedo saber el bloque, el extent, el segmento, el table space y el data file donde está guardando la tabla, comprobando lo que se vio en la presentación. Pero más allá de eso, voy a dropear otra tabla, ¿sí? Voy a dropear la tabla 2. Más allá de eso, lo importante es que con este script de dibujar el mapa del table space, es que no tiene pulso. Yo creo que no estamos viendo. 472. Hay algo que no estamos viendo que no, se lo come la...
Diablos. Ahí está. ¿Qué hiciste? Es que creo que había hecho esto. Algo así. Ah, El grid sí. estaba por debajo del área de. Ah, ya lo volví a hacer y no sé cómo lo hice. Ay, sorry. ¿Cómo lo hice? Viste, Hilda. Le echaste para atrás todo el trabajo, muchacho. Ay, ajá. Lo siento. De verdad no fue de maldad. Fue como para aprender porque sí lo bajaste. Sí, sí. Creo que es así. Más o menos así. Ajá, ahí va, ahí va. Lo que puedes hacer es de repente quitar uno de esos botoncitos, un menú de esos para ver si así te da el espacio y te muestra algo. No sé. De estos. Si quitas uno de esos, no sé si. ¿Qué se Lo llama? sube, ajá, porque están como demasiado, hay muchos menús ahí. ¿Cómo subir esto aquí? Sí, ahí se vio. Ahí está. Ajá, bájalo. No, Uno. tienes que darle en la rayita arriba. Así como si fuera la celda de Excel. Ajá. No te deja. Ups. Se complicó la cosa. Ahí está. Bueno, Ahí va. Ajá. así va a quedar. Entonces, con este mapa, para lo que nos puede servir es para. Y ahora, ¿dónde está la de código? Ahí está, ahí está. La 4. Ahí está, eso. La 3. La 2. Sí, para lo que puede servir es para cuando borramos tablas y no podemos reducir el table space. Entonces, por ejemplo, si quisiéramos reducir este table space TBS Lab, vamos aquí y yo quisiera decirle, hey, son megas pues, ¿verdad? Pero ¿qué tal si yo quisiera decirle que este table space pesara 12 megas? No me va a dejar porque hay un objeto que está al final del archivo, aunque yo bien me fijé que dropeé tablas, si vieron que sí la dropeé, pero no me va a dejar porque la tabla 4, que fue la última que yo creé, obviamente está en el borde, imaginémonos que esto es una línea, entonces está en el borde derecho, que es el tamaño, el área más grande. Entonces, este mapa del tablespace le puede servir para temas de optimización cuando yo tengo tablespaces demasiado grandes y yo me figuro cuál es la tabla, entonces yo aquí diría, la tabla que yo tengo que borrar o mover es la tabla 4, ¿sí? Entonces, sencillamente, solo que no sé cómo editar. ¿Qué se me hizo? Sencillamente yo lo que tendría que hacer para poder redimensionar este data file, ya que tengo el mapeo de que sé dónde está el bloque más grande que tiene esta tabla, este data file, es el bloque 4608. Entonces yo sencillamente me la dropeo, la muevo. Vamos a ver. No sé cómo. El mensaje decía que debías hacer un resize. No. ¿Qué es un resize? El mensaje decía que no podía hacer un resize. Un resize es incremento o decremento. Y en este caso yo estoy queriendo decrementar el data file para recuperarlo. ¿Sí? Ajá. ¿Será que si me salgo recupera el layout? Bueno, ¿esto qué será? ¿Esto qué es? Esto, close tab. Ahí está. Ok, entonces voy a mover yo la tabla 4
hacia otro table space. Va. Supóngase que me dicen, quiero recuperar el espacio del table space este, ¿sí? TBS Lab. Bueno, entonces, sí, lo queremos hacer de 10 megas, ¿ok? Le doy OK y me dice, no puede, el archivo contiene datos más allá del valor que usted ha solicitado de resize. Y nos matamos pensando cómo hacerlo, cómo le hago. Entonces, lo que yo voy a hacer es consultar el mapa del table space con el query que ya tenemos, ¿sí? El mapa del table space me brinda información y me dice que yo tengo la tabla DBA copia 4. Esa es la que yo tengo que mover. Entonces vengo yo y la voy a mover. Solo que no sé cómo. La voy a mover aquí. Van a disculpar. Después, en la siguiente sesión ya voy a tener arreglado el todo. El table DBA copia 4 move table space users. Punto. Ok. Entonces, si yo ejecuto este query, ahora sí. Veamos. El mapa del table space que yo estoy ejecutando es para el table space TBS Lab. Al mover la tabla, yo ya no tengo objetos en el table space. ¿Qué muestra el mapa del table space? Que está vacío. ¿Sí? En ese caso, pregunta. Sí. Ya puedes hacerle el redimensionamiento del tamaño al table space, que quedó libre, ¿verdad? Exacto. Y lo vamos a hacer. Entonces, ahora le vamos a decir, hey, yo lo quiero de 10 megas. Y me dejó hacerlo de 10 megas y recuperé espacio. Ojo, aquí son 10 megas, pues, en nuestras empresas estamos hablando de recuperar gigas, cientos de gigas y teras, o sea, sí es importante la recuperación. Aquí con 10 megas, bueno, la máquina de la nube tiene 40 gigas. Entonces, pero recuperé, ¿sí? El escenario que yo mostré es que sabiendo dónde están los archivos, sabiendo que se guardan en bloques, yo ya pude controlar el tamaño de mi data file y ya supe qué mover. Ahora, ¿dónde moví la tabla yo? ¿A qué table space? Users. Users. Ajá. Entonces ahora voy a ver el mapa del table space users y ahí está la DBA copia 4. ¿Sí? Bueno. Entonces, creo que con esto damos por terminado este capítulo. No sé si tienen alguna pregunta, comentario, lo que quieran hacer. Les voy a agradecer. Tengo una consulta. A ver, siga. Si regresamos esa tabla al table space en lo que liberamos, llegaría a los primeros bloques que se tienen, ¿verdad? Sí, hagámoslo. Si yo consulto el mapa del table space user, ya no está en el table space user. Y se fijan que el free space se sumó porque habían dos renglones de free space, ¿verdad? Uno en medio de la tabla y otro al final de la tabla. ¿Sí? Sí. Entonces ahora se hizo un tamaño muy grande en kilobytes. Si ahora yo consulto, solo déjenme que... Digamos, mi pregunta va enfocada en este caso. Digamos que se quiere hacer recite del table space en el que estaba, ¿verdad? Entonces se movió la tabla a otro table space, hiciste el recite y después la regresaste, ¿verdad? Eso estaría como bien hacerlo para hacer recite del table space. Sí, sí. Ok. Sí, porque los data files confunden los table spaces. Ok. ¿Sí? Hoy ya no vayan a creer que cuando la regrese
iba a dejar el espacio de la tabla 1, la tabla 2 y la tabla 3, y como la tabla 4 era la final, me la va a poner, obviamente me la puso al final porque no hay más, pues, ¿verdad? Pero no me dejó un gran espacio hueco desperdiciado, no. Me dejó lo que existía y la puso como primer objeto del table space, ¿sí? Ok, esa era la pregunta. Gracias. Ok. Entonces, decíamos, sí, me pueden escribir a mi correo en el LinkedIn y me pueden decir si hay cosas que mejorar para cada capítulo. La cuestión es aprendizaje. También me pueden sugerir los siguientes temas que quieren que vayamos viendo las siguientes semanas y con gusto los vamos a ir atendiendo, ¿sí? Entonces, vamos a ver. Como dice presentación de algunos de los asistentes, voy a escoger a uno. Claro. Danitzel. Dígame. Cuéntame, ¿cuál es tu experiencia con Oracle? Bueno, tengo casi 10 años trabajando con la parte de haciendo query, PL, prácticamente es esa parte, pues conozco un poquito de la parte de los tab space, del monitoreo de de las sesiones para saber matarlas y eso, pero yo creo que es hasta ahí. De PL y bueno, vistas materializadas he creado, vistas también, procedimientos, funciones también he creado. PL conozco bastante. Y tuneo de queries también. Ok, muy bien. ¿Y crees que vas a seguir atendiendo las reuniones? Sí, claro, porque es importante también conocer la parte física, pues como lo que acaba de hablar, como le hice la pregunta antes, cómo yo podía entender o comprender que estaba pasándose más del tamaño de los bloques. Esa parte yo nunca lo hubiera entendido porque no conocía esa parte. Ese término no lo conocía, entonces para mí ha quedado marcado eso hoy, en el día de hoy, pues, de que no solamente el tuneo está a nivel del query, sino que también hay otras cosas más que podemos hacer en la parte de cómo está construida la misma base de datos. Sí, así es. Ahora ya mañana puedes decir, esa tabla tal vez está muy grande. Sí, bueno, correcto. está bien. Entonces, ha sido un placer para mí apoyarles el día de hoy y yo creo que voy a publicar la fecha de la siguiente sesión. Llamen más gentes, me gustaría que se unieran más personas para poder colaborarles. Creo que ahí una persona se retiró, yo creo que Xavier. Él es o estaba en Cable Onda, ¿no? Sí, todavía. Bueno, ok. O sea, ahorita sigue. Bueno. Pero él se tuvo que ir. Sí, ahí puso que se tuvo que retirar. Entonces, como les dije, yo no sé cuál es el resultado de haber grabado esto. Nunca lo he hecho, nunca lo había hecho. Entonces, sí, el resultado es un link para poder observarlo después. Yo lo publico en LinkedIn y en Twitter, y si no, hago un par de videitos de las prácticas de ahorita y de los slides, y las subo en YouTube, al canal de YouTube, y también lo publico como link. Así que por ahora, hasta hoy, por hoy hasta aquí. Entonces, muchas gracias. Gracias, Raúl, por tu tiempo. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Hasta luego. Bye.